La maleta cayó sobre el piso de azulejo y produjo un sonido seco, fuera de lugar, en medio de la casa que alguna vez fue el sitio donde colgaba cortinas, arreglaba flores y esperaba a que mi hija regresara a cenar. Aún no alcanzaba a entender qué estaba pasando cuando la puerta se abrió de golpe. Ella estaba ahí, con los brazos cruzados sobre el pecho, la mirada tan fría que no reconocía a la niña que solía aferrarse a mis piernas cada vez que tenía miedo. «Mamá, búscate otro lugar para morir». La frase cayó ligera, como si solo me estuviera pidiendo cambiar de terminal de autobuses o devolver un objeto que ya no servía. Me incliné para recoger el chal viejo. El aroma del perfume de ella flotaba en el aire. Después de más de 40 años siendo madre, jamás imaginé que llegaría el día en que me echarían de mi propio techo, no por un extraño, sino por la hija que yo misma había traído al mundo. Afuera, el motor ya estaba encendido. La puerta se cerró. Todo quedó en un silencio aterrador. 3 días después, estaba sentada en una oficina de abogados en el centro de la ciudad. El vaso de agua frente a mí seguía intacto, mis manos, heladas. El abogado fue pasando página por página del expediente, luego se detuvo y levantó la vista para mirarme durante un largo momento. El testamento verdadero no se parece a lo que ella acaba de arrebatar. En ese instante, entendí que no solo había sido traicionada, estaba ante una encrucijada. De un lado, el silencio para vivir el resto de mi vida en la humillación. Del otro, la verdad, amarga, violenta, capaz de destrozar a toda una familia. ¿Qué elegí? Escucha lo que sigue. Si esta historia te toca, por favor presiona like y suscríbete al canal. Aquí contamos historias no para lamentarnos, sino para que nadie tenga que guardar silencio a solas. 2 meses antes, todavía me llamaba a mí misma la esposa de Roberto de una forma tan natural que jamás pensé que algún día tendría que aprender a nombrarme sola. Tras más de 40 años de vida en común, mi nombre, Carolina, fue quedando pegado detrás del de un hombre. La esposa de Roberto, la señora de Roberto, la señora de Roberto. Y entonces, una mañana que parecía normal, Roberto murió. No fue una muerte ruidosa ni violenta, sin accidentes, sin periódicos. Solo un infarto, en el mismo dormitorio donde dormimos juntos durante más de 4 décadas. Recuerdo con claridad el sonido de la casa aquel día, no llantos, sino un silencio extraño, absurdo. El reloj de pared seguía avanzando, la tetera seguía hirviendo. La luz del sol de la mañana mexicana se colaba por las cortinas y caía sobre el rostro del hombre que acababa de dejarme para siempre. Me senté junto a la cama durante mucho tiempo, sosteniendo la mano de Roberto, ya fría pero aún con las callosidades familiares. En mi cabeza no había pensamientos grandiosos, solo cosas pequeñas. No había terminado su café. No había visto completo el noticiero matutino, no había alcanzado a regañarme por olvidar comprar pan dulce para la tarde. El funeral se realizó 3 días después, en la vieja iglesia donde nos habíamos casado. Las campanas sonaron despacio, pesadas. Yo llevaba un vestido negro sencillo, el mismo que había guardado en el closet durante años para ocasiones en las que nadie quiere pensar. Llegó más gente de la que esperaba. Socios de Roberto, vecinos, parientes lejanos, rostros conocidos a los que nunca había mirado con atención y que ahora se acercaban, estrechaban manos y repetían las mismas frases. Entonces apareció Valeria. Llegó un poco tarde, lo justo para que todas las miradas se volcaran hacia la puerta. Valeria siempre supo aparecer en el momento preciso. Vestía de negro de pies a cabeza, lentes oscuros cubriéndole medio rostro. Caminaba despacio, con ambas manos apretando el bolso como una viuda joven que intenta mantenerse entera. Al verme, se quitó los lentes, los ojos enrojecidos lo suficiente como para que los demás creyeran que había llorado mucho. «Mamá», me abrazó delante de todos, con fuerza. Percibí su perfume familiar caro, penetrante, tan distinto al polvo ligero que yo usaba. Valeria apoyó la mejilla en mi hombro y susurró lo bastante bajo para que solo yo escuchara. «Ya estoy aquí. Mamá no tiene que preocuparse por nada». Le creí. En esos días, Valeria estuvo siempre a mi lado. Organizaba las flores,
Atendía a los invitados, contestaba llamadas, firmaba papeles, con una seguridad como si hubiera hecho eso toda su vida. Cada vez que yo me quedaba ausente, me tomaba del brazo y murmuraba: «Déjame a mí. Mamá está cansada». Una noche, cuando la casa quedó vacía, nos sentamos juntas en la sala. La luz amarilla caía sobre el viejo sofá donde Roberto solía leer el periódico cada noche. Valeria me sirvió una taza de té de manzanilla y la puso en mis manos, como cuando era niña. Miró la casa durante largo rato. Su mirada recorrió los cuadros, los estantes de madera. «Mamá», dijo con voz más suave, «esta casa es muy grande y tiene muchas escaleras. Vivir sola no es bueno para mamá». No respondí de inmediato, solo asentí, porque en ese momento no tenía fuerzas para pensar más. La casa de pronto se volvió demasiado grande, demasiado vacía. Cada paso hacía eco de quien ya no estaba. Valeria continuó, con el mismo tono atento: «Creo que mamá debería dejar que yo esté cerca, o mudarse a un lugar con cuidadores, con amigos de su edad. Ahí hay actividades, médicos. Mamá no estará sola». Sonaba muy razonable, demasiado razonable. Recuerdo haber pensado: ya creció. No vi o no quise ver la mirada calculadora que pasó rápido por la mesa de roble, por la pared donde colgaban los reconocimientos de Roberto, por la puerta que subía al dormitorio principal. Después del funeral, Valeria empezó a venir con más frecuencia. Ya no eran abrazos largos, sino conversaciones concretas. Traía carpetas y folletos brillantes de residencias para adultos mayores en las afueras, lugares anunciados como tranquilos, seguros, exclusivos. Los ponía sobre la mesa, abría cada página y explicaba cada punto como una asesora. Aquí hay alberca con agua tibia. Aquí hay clases de yoga para adultos mayores. Y aquí, mamá no tendría que preocuparse por la luz, el agua ni el mantenimiento. Yo escuchaba y asentía, pero dentro de mí seguía ese nudo indefinido. Nunca me había ido de esa casa desde el día que la compramos. Ahí di a luz, ahí lloré, ahí envejecí. Dejarla era como dejar mi propia vida. Valeria empezó a llevar también a Esteban, su esposo. Esteban hablaba poco, pero cada vez que lo hacía, resaltaba números. Los precios de las propiedades subían, los impuestos aumentaban, el mantenimiento era costoso. Me hablaban como a una niña despacio, pacientes, pero imponiéndose. «Roberto siempre se encargó de todo esto», decía Esteban con voz suave. «Ahora mamá está sola, va a hacer mucha presión». No discutí. No porque no entendiera, sino porque estaba herida. Y cuando alguien está herido, incluso la atención, aunque sea falsa, resulta fácil de aceptar. A veces me preguntaba si no estaría exagerando, y si de verdad solo quería lo mejor para mí. Yo había educado a Valeria para que cuidara a la familia. Tal vez esa era su forma, pero luego, en momentos muy pequeños, empecé a notar algo fuera de lugar. Valeria preguntaba por los documentos más de lo necesario, dónde guardaba la libreta del banco, si recordaba la contraseña del correo de Roberto, qué papeles había firmado después de su muerte. Cuando yo decía que no recordaba, sonreía y me acariciaba la mano. «No pasa nada, mamá. Pregunto solo para ayudar». Una tarde la encontré de pie mucho tiempo en el despacho de Roberto. Tenía una carpeta en las manos y la hojeaba. Al verme, se sobresaltó y sonrió. «Solo estaba viendo recuerdos de papá», le creí. Creí demasiado tiempo. Así pasaron 2 meses, en una especie de suspensión. Vivía en mi casa, pero me sentía de visita. Valeria empezó a llamarla la casa de Esteban y mía en comentarios al pasar. Lo escuchaba, el corazón se me encogía, y aún así me decía: «Solo es una forma de hablar», hasta el día en que dejó de serlo. Ese día, Valeria llegó sin avisar. Yo estaba en la cocina preparando la sopa que le gustaba a Roberto. Oí el sonido de una maleta rodando sobre el piso, un sonido que no pertenecía a esa casa. Me sequé las manos y salí a la sala y vi 2 maletas grandes apoyadas contra la pared. Valeria estaba de pie, erguida. Su mirada ya no era la misma de la iglesia. Esteban permanecía detrás, en silencio.
Mamá, dijo Valeria con voz neutra, ya tomamos una decisión. Y en ese instante entendí que lo ocurrido después del funeral no había sido bondad. Había sido preparación. Las comidas familiares empezaron a cambiar muy lentamente, tan lentamente que, si uno no prestaba atención, podría pensar que era solo el efecto normal del duelo. Pero yo sí prestaba atención. Prestaba atención porque mi vida entera estaba ligada a esa cocina, a la mesa larga de madera oscurecida por los años, a hábitos tan pequeños que Roberto bromeaba diciendo que yo podía saber quién estaba triste, solo por el sonido de una cuchara contra el plato. Después del funeral, Valeria ya no venía sola. Siempre llegaba con Esteban. La primera vez que cenaron juntos tras los 49 días de Roberto, preparé mole poblano, su platillo favorito. Cociné despacio, recordando cada vez que él se apoyaba en el marco de la puerta para preguntarme si necesitaba algo y probaba a escondidas como un niño. Valeria entró, me dio un beso en la mejilla, su perfume flotó en el aire. Esteban la siguió con una botella de vino caro. «Mamá, trajimos esto para la cena», dijo Valeria con alegría. «Qué bien», respondí. A Roberto le gustaba mucho. Esteban sonrió, pero su mirada no se quedó en mí. Recorrió la sala, el mueble antiguo, el cuadro que Roberto compró en un viaje a Oaxaca años atrás. Fue rápido, pero lo suficiente para incomodarme. Nos sentamos a la mesa, 3 sillas ocupadas. La cuarta donde Roberto se sentaba seguía vacía. Valeria hablaba sin parar, del trabajo, de amigos, de los hijos de conocidos. Esteban intervenía con comentarios prácticos. El mercado se movía, la zona se valorizaba. Había que invertir con cuidado. «Estamos pensando en mamá», dijo Esteban mientras cortaba la carne como si presentara un informe. «Una casa tan grande. El mantenimiento no es barato». Valeria siguió de inmediato, con tono más dulce. «Sabes, mamá, ya fuimos a ver algunos lugares para adultos mayores. Son muy bonitos. Hay jardín, clases de pintura, de baile. Mamá tendrá amigos de su edad». Dejé la cuchara y los miré. «¿Cuándo fueron a verlos?» Hace unos días», respondió Valeria, evitando mi mirada. «Solo para ver». Después de esa cena, los folletos empezaron a aparecer con regularidad sobre la mesa. Colocados con cuidado, portadas brillantes, imágenes de personas de cabello blanco sonriendo al sol. Valeria abría cada página y me las mostraba como si leyera un cuento. «Aquí hay médicos las 24 horas. Aquí no hay escaleras. Aquí mamá no estará sola. Sola». Esa palabra se repetía una y otra vez, como un recordatorio suave pero constante, hasta que empecé a preguntarme si de verdad estaba sola. Esteban se interesaba por otras cosas. Me preguntaba por las escrituras de la casa, si conservaba el testamento original de Roberto, qué trámites había hecho con el banco. Las preguntas parecían naturales, siempre acompañadas de una explicación razonable. «Solo para ayudar a mamá a no cansarse», decía. «Roberto siempre se encargó de esto. Ahora ya no está. Solo nos preocupa que mamá se confunda». Yo respondía despacio, con cuidado, no porque no supiera, sino porque cada pregunta me hacía sentir más pequeña, como si 40 años junto a Roberto no bastaran para entender mi propia vida. Las cenas siguientes ya no eran cálidas. La comida era la misma, la mesa la de siempre, pero el ambiente había cambiado. Valeria dejó de preguntarme si estaba cansada o bien. Empezó a preguntar si dormía bien, si las escaleras me parecían empinadas, si olvidaba apagar la estufa. Cada pregunta era como una aguja pequeña. No dolía de inmediato, pero con el tiempo punzaba. Una noche, cuando me levanté a lavar los platos, Esteban se puso de pie y me siguió a la cocina. «Mamá», dijo en voz baja, «solo queremos cuidarla. A esta edad, tener a alguien cerca da tranquilidad». Me giré para mirarlo. «¿Qué quieres decir?» «Que Valeria y yo estemos cerca facilita el cuidado. Esta casa», dejó la frase en el aire. Su mirada recorrió la cocina y se dirigió al despacho de Roberto. Empecé a notar detalles mínimos que antes no veía. Valeria abría el archivo de Roberto con más frecuencia. Me preguntaba por cuentas, inversiones que él había mencionado. Cuando decía, «luego lo busco», sonreía, pero su sonrisa ya no era cálida.
Un mediodía, al volver del mercado con una bolsa de verduras y tortillas calientes, encontré a Valeria y Esteban sentados en la sala, frente a un montón de papeles. Valeria se sobresaltó al verme. «Mamá, solo... Estamos ordenando documentos», dijo rápido. Dejé la bolsa y miré los papeles. Eran documentos bancarios. Los reconocí de inmediato. «Déjalos ahí», dije con calma. «Yo puedo hacerlo». Valeria guardó silencio un segundo y asintió, pero vi la molestia cruzar su mirada. Las cenas se transformaron en discusiones. Nadie alzaba la voz, nadie peleaba, pero cada frase tenía un objetivo. Valeria hablaba de quedarse unos meses, Esteban de administrar mejor los bienes. Me hablaban como si todo ya estuviera decidido y solo faltara mi consentimiento. Una noche, cuando Valeria se levantó por agua, Esteban se volvió hacia mí y dijo, en voz baja pero clara, «Mamá confía en nosotros, ¿verdad?» «Claro», respondí por reflejo. «Entonces déjenos ayudar». No cargué sola. Lo miré durante un largo momento. Pensé en Roberto, en cómo siempre me consultaba antes de decidir, incluso en cosas pequeñas. Recordé la sensación de ser respetada, de ser parte de cada elección. En esa mesa empecé a sentirme invitada. Las cenas terminaron cada vez más rápido. Valeria ya no se quedaba a platicar. Esteban siempre tenía una llamada que atender. Yo me quedaba sola. Recogía, limpiaba la mesa y miraba la silla vacía de Roberto. Me pregunté desde cuándo la comida, lo que antes unía a la familia, se había convertido en el lugar donde empezaron a abrirse las grietas. Y entendí, aunque aún no me atrevía a nombrarlo. Esas grietas no venían de la muerte de Roberto, sino de miradas que se detenían demasiado tiempo en cosas que no eran personas. Aquella mañana empezó de lo más normal, tanto que pensé que había sido demasiado desconfiada en días anteriores. Me levanté temprano, abrí la ventana para que entrara el aroma del jazmín del patio trasero y preparé café siguiendo la vieja costumbre de Roberto. Aún hacía 2 tazas, aunque solo bebiera una. No había logrado dejar ese hábito absurdo. Cerca del mediodía, escuché un coche detenerse frente al portón. No era el sonido familiar del auto de Valeria. Era más pesado, más lento. Luego el portazo, el rodar de las ruedas sobre el piso del patio. Me quedé inmóvil en la sala, la taza de café aún humeando en la mano. 2 maletas grises, grandes, de las que se usan cuando uno se va por mucho tiempo o no piensa volver pronto. Valeria entró primero, sin tocar. Esteban la siguió, arrastrando la segunda maleta. No me miraron de inmediato. Sus ojos recorrieron la sala como inspeccionando un lugar que estaba a punto de pertenecerles. El cuadro en la pared, el sofá, el mueble donde yo guardaba la foto de boda. «Mamá», dijo Valeria con una suavidad extraña, «venimos a hablar». Dejé la taza sobre la mesa. Mis manos temblaron apenas. ¿Hablar de qué? ¿Con maletas? Esteban sonrió con esa sonrisa social que ya conocía. «Buenas noticias», dijo. «Me ascendieron. El trabajo requiere vivir más cerca del centro». Valeria asintió y agregó. «Y pensamos que esta casa es la mejor opción». Tardé unos segundos en entender. ¿Quedarse un tiempo? Valeria me miró con una calma helada. «No, mamá. Mudarnos». La casa quedó en silencio. Escuché claramente el tic-tac del reloj. Miré las maletas y luego a mi hija. ¿Lo hablaron conmigo? Esteban intervino, con tono explicativo. «Lo pensamos bien. En el estado actual de mamá, vivir sola no es adecuado, y esta casa es demasiado grande». Sentí el corazón acelerarse. «Pero esta es mi casa». Valeria soltó un suspiro breve, como si hubiera esperado esa frase. Avanzó, apoyó la mano en el respaldo de una silla y se mantuvo erguida. «Mamá», dijo despacio, «según el testamento de papá, yo heredo todo». La frase no fue alta ni agresiva, pero cayó como una piedra. «¿Qué dices?» Esteban abrió su portafolio y sacó un fajo de papeles. No me los entregó, solo los sostuvo. «El testamento. Todo está claro». Miré los documentos, con la mente en blanco. «Roberto jamás». «Papá firmó», interrumpió Valeria con firmeza. «Yo me encargué de todo. Mamá no tiene que preocuparse». Di un paso al frente. «¿De qué estás hablando, Valeria?» «Papá nunca».
Valeria se giró por completo hacia mí. Por primera vez vi su mirada así, sin compasión, sin duda, solo certeza fría. Mamá, dijo. Mamá solo es la esposa. 3 palabras. Solo la esposa. Sentí un zumbido en los oídos. Imágenes rotas cruzaron mi mente. Noches sin dormir cuidando a Roberto enfermo, trabajos rechazados para quedarme en casa, fiestas enteras pasadas en la cocina para que él atendiera a sus invitados. Más de 40 años. Murmuré sin saber a quién hablaba. Esteban carraspeó, retomando su tono racional. Mamá, no lo tome a mal, seguiremos cuidándola. Solo que la propiedad ya es distinta. Valeria arrastró una maleta y la acercó a la escalera. Nos vamos a quedar en la recámara principal. Mamá puede quedarse por mientras en la sala, o... Se detuvo. Como si lo pensara, ya vimos una residencia muy buena en la calle Maple. Es más adecuada para mamá. Miré la escalera, donde he subido y bajado esos escalones quién sabe cuántas veces. No pueden decidir eso ustedes solos. Valeria se encogió de hombros. No te estoy pidiendo permiso, te estoy avisando. Di un paso atrás, sintiendo que el piso bajo mis pies ya no era firme. ¿Me estás diciendo que tengo que salir de mi propia casa? Valeria me miró, sin apartar la vista. Sí. No hubo más explicación. No hubo vacilación. Esteban empezó a subir las maletas. El golpe de las ruedas contra el borde de los escalones sonó seco, como un golpe que me dolía hasta la cabeza. Me quedé ahí, sin gritar, sin llorar, solo me quedé de pie, viendo cómo todo ocurría como una obra de teatro a la que no me invitaron. Dame tiempo, dije, con la voz áspera. ¿Tiempo para qué?, replicó Valeria. Para entender esto. Valeria miró el reloj en su muñeca. Mamá ya tuvo toda una vida. Ahora nosotros necesitamos estabilizarnos. Volteé a ver a mi hija, tratando de encontrar el rostro de la niña que me llevaba de la mano al cruzar la calle, que sollozaba cuando sacaba malas calificaciones. Pero frente a mí ya solo había una mujer desconocida, de pie en mi casa, tomando decisiones por mí. Mamá, dijo Valeria, con una voz de pronto más suave, pero ya sin calidez. No hagas esto incómodo. Incómodo. Solté una risita apenas audible, tan baja que ni yo supe si la escuché. Ya lo decidieron todo, ¿verdad? Esteban se detuvo y volteó hacia abajo. Por el bien de todos. Miré por última vez la sala, que había sido el centro de mi familia. Me sentí encoger, como si los años vividos ahí estuvieran siendo apartados, empacados, metidos en 2 maletas que no eran mías. Entonces, dije despacio, ¿a dónde quieren que me vaya? Valeria no respondió de inmediato. Caminó hacia la mesa, sacó su cartera, sacó unos billetes y los dejó ahí, mientras mamá se organiza. Es temporal. Miré el dinero y luego miré a mi hija. ¿Me estás dando dinero? Valeria no evitó mi mirada. Solo para ayudar a mamá. Esteban evitó mirarme. En ese instante lo entendí con absoluta claridad. Esto no era una discusión, era una sentencia dictada desde antes, y yo, ahí parada en medio de esa casa, ya no era la dueña, ni siquiera era la madre. Solo era un estorbo que había que quitar de en medio para que todo quedara en orden. Me agaché, tomé el chal que estaba sobre la silla y me lo eché sobre los hombros. Nadie me detuvo, nadie dijo nada más. El sonido de las maletas siguió retumbando en la escalera, constante, como un conteo para algo que acababa de terminar en mi vida. El coche salió por la reja despacio, como si también dudara de la decisión que acababan de tomar. Yo iba en el asiento trasero, abrazando una bolsita sobre las piernas. Adentro solo traía un par de mudas dobladas a la prisa y el álbum viejo de fotos que alcancé a tomar del estante. Por la ventana, la bugambilia frente al porche se fue alejando. Su rosa encendido se me hizo borroso en los ojos. No lloré. Solo sentí la garganta seca, como si me hubieran apretado todas las emociones en el pecho. Esteban manejaba. Valeria iba adelante, mirando fijo hacia el frente. Nadie hablaba. La radio sonaba bajito. Un bolero viejo se coló en el aire, una voz conocida cantando sobre una despedida. Pensé en las veces que Roberto tarareaba al manejar en carretera, marcando el ritmo en el volante.
Ahora, ese coche ya no olía a su perfume familiar, solo olía a piel nueva y a frialdad. El coche se detuvo frente a un edificio bajo, con un letrero viejo colgando, medio vencido. Un motel de carretera, de los que uno usa cuando no tiene otra opción. El neón parpadeaba, aunque todavía era de día. Miré por el vidrio y sentí que el corazón se me iba hacia abajo. Valeria volteó, con una sonrisa delgada, como un labial a punto de correrse. «Mamá, es temporal», dijo, con esa suavidad con la que se le habla a un niño. «Aquí es práctico». Esteban se bajó primero, abrió la cajuela y sacó mi maleta pequeña. La dejó en la banqueta con un movimiento rápido, eficiente, como quien cumple una tarea. Valeria abrió su cartera, sacó unos billetes, los dobló con cuidado y me los puso en la mano. «Esto para que mamá se arregle unos días», dijo. «Cuando terminemos de acomodar, vemos qué sigue». Miré ese dinero. No era mucho. Tampoco que podía contarlo sin siquiera abrirlo. Levanté la vista y miré a mi hija. «¿Y ya?», pregunté, con una calma que me sorprendió. «¿Así nada más?». Valeria evitó mirarme. «Descanse, mamá. Nosotros tenemos muchas cosas que hacer». Esteban ya estaba de vuelta en el asiento del conductor. El motor encendió. Me quedé ahí, sola, frente a la entrada del motel, sosteniendo el dinero como si sostuviera algo que no me pertenecía. El coche avanzó sin voltear. Yo no levanté la mano. Tampoco grité. Solo me quedé mirando hasta que desapareció en la curva. El recepcionista me observó detrás de una ventanita, con una mirada entre indiferente y acostumbrada a la mirada de quien ya ha visto demasiadas historias iguales. Pagué el cuarto y firmé el registro. La habitación estaba al final del pasillo. La puerta, pintada de azul claro, tenía la pintura levantada. Cuando abrí, me pegó el olor a humedad. Una luz amarilla débil caía sobre una alfombra vieja, manchada. Dejé la maleta en el piso y me senté en la orilla de la cama. El colchón se hundió de inmediato y chirrió. Pasé la mano por la sábana. Lo áspero me hizo estremecer. Este no era el lugar donde me imaginé estar. No después de más de 40 años de ser esposa, de ser madre. Me quedé sentada mucho tiempo sin hacer nada. Afuera, el ruido de los coches no paraba. Se oían voces del cuarto de al lado, mezcladas con una televisión a volumen alto. Me sentí como un objeto colocado en el sitio equivocado. Nadie lo mira, nadie lo necesita. Al final, me levanté y abrí la maleta. Mi ropa estaba doblada a las prisas, sin el orden de siempre. Saqué el suéter viejo y me lo puse sobre los hombros. En el bolsillo sentí algo pequeño y duro, la llave vieja de mi casa. La apreté en el puño, como si con eso bastara para sostener un pedazo de mi vida. Volví a sentarme en la cama y miré alrededor. Todo ahí era provisional. La mesita, la silla de plástico, el espejo opaco. Puse el dinero que Valeria me había dado sobre la mesa y lo acomodé derecho. No quería cargarlo en mi bolsa. No me pertenecía así. Y justo en ese momento, una idea nítida apareció en mi cabeza, no desde el coraje, sino desde una lucidez fría. Roberto jamás haría eso. Recordé a mi esposo, la forma en que guardaba los papeles en su despacho, cada carpeta con etiqueta, cada sobre con notas en esa letra tan suya. Roberto era meticuloso hasta lo obsesivo. Siempre bromeaba diciendo que si un día él ya no estaba, yo solo tenía que abrir el tercer cajón a la derecha para encontrar todo lo que necesitara. Recordé con claridad las veces que hablamos del futuro. No eran pláticas románticas, sino noches tranquilas. Él revisando cuentas, yo frente a él, tejiendo, escuchándolo explicar. «Quiero que entiendas», me dijo una vez. «No quiero que dependas de nadie». Roberto nunca me vio como solo la esposa. Podía ser torpe para demostrar afecto, podía ser terco, pero me respetaba a su manera. Un hombre así no podía dejarme sin nada, no podía permitir que nuestra hija me tratara de esa forma. Me levanté y caminé hacia la ventana. Vi el estacionamiento. La luz de los faroles caía sobre el concreto agrietado. De pronto vi con claridad lo absurdo de todo lo que acababa de pasar. No solo porque me hubieran echado de mi casa, sino porque la historia que Valeria contaba no cuadraba con el Roberto que yo conocía. Regresé a la mesa y abrí el álbum.
Se me salieron fotos viejas. Roberto más joven, yo más joven, Valeria de niña en medio, sonriendo. Toqué con la yema de los dedos el rostro de Roberto en la foto. Tú no harías eso, susurré, como si se lo dijera a mí misma. Me senté. Inhalé profundo. El dolor seguía ahí, pero debajo de ese dolor empezó a formarse otra cosa, la sospecha. Y junto con ella, una determinación lenta, firme. No sabía exactamente qué iba a hacer. No tenía un plan, no tenía una lista, pero sí sabía una cosa. No iba a aceptar esa historia como verdad, no por dinero, sino porque más de 40 años viviendo con Roberto no podían borrarse con unas hojas y unas frases heladas. Miré otra vez el dinero sobre la mesa y lo empujé a un lado. Me acosté y me quedé viendo el techo manchado. El colchón crujió cuando me moví. Cerré los ojos y dejé que pasaran las imágenes. La casa, el despacho de Roberto, el tercer cajón a la derecha. En ese cuarto barato de motel, por primera vez desde la muerte de Roberto, ya no me sentí solo como alguien abandonada. Me sentí frente a una pregunta sin respuesta y supe que no iba a dormir en paz hasta encontrarla. A la mañana siguiente me desperté muy temprano, aunque casi no había dormido. El cuarto seguía en esa luz opaca del amanecer. A lo lejos se oía el paso constante de un camión, como la respiración pesada de la ciudad. Me incorporé, acomodé el chal y me lavé la cara con agua fría en el lavabo de porcelana amarillenta. El espejo devolvió la imagen de una mujer que aún reconocía, pero los ojos ya eran otros. Ya no había confusión, solo cansancio y una lucidez silenciosa. Revisé mi bolso, la llave vieja, mi identificación, el álbum de fotos. Miré el dinero que Valeria me dio, todavía intacto sobre la mesa desde anoche. No lo toqué. Me puse el suéter, jalé la puerta. El aire de la mañana en la Ciudad de México traía olor a gasolina mezclado con olor a pan recién horneado de una panadería cercana. Caminé hacia la parada del camión. Me mezclé con la gente que salía temprano a trabajar, con vendedoras preparando sus cosas, con rostros acostumbrados a empezar el día con paciencia. Llegó un camión viejo, pintado de verde ya deslavado. Subí, pagué el pasaje y me senté cerca de la ventana. El camión avanzó, tembloroso, por calles que conocía desde hace décadas, pero hoy las miré con otros ojos. No sabía qué estaba buscando, solo sabía que tenía que ir. Hay preguntas que no se responden dentro de un cuarto de motel. El despacho del abogado de Roberto estaba en un edificio viejo del centro, nada lujoso, pero sólido. Yo ya había venido algunas veces durante el matrimonio, casi siempre a esperar en la sala, hojeando revistas, mientras Roberto firmaba papeles. Recordaba la escalera angosta, el barandal gastado, el olor a papel viejo y café frío. Me quedé un momento frente a la puerta, respiré hondo y entré. La secretaria levantó la vista de su escritorio, me miró unos segundos y luego me reconoció. «¿Señora Carolina?», preguntó, sorprendida. «Sí», respondí. «Quiero ver al abogado, el que trabajaba con mi esposo». Ella miró la agenda y luego volvió a mirarme, con una incomodidad evidente. «Está libre», dijo despacio, «pero no pensó que usted vendría hoy». Yo no alcancé a preguntar más cuando se abrió la puerta del fondo. Salió un hombre de cabello cano, alto, delgado, con lentes de armazón fino. Al verme, se detuvo, como si acabara de ver algo que no tenía sentido. «¿Carolina?», dijo mi nombre, sin ocultar el asombro. «¿Usted no se fue lejos?». Esa pregunta me apretó el corazón. «¿Irme lejos?», repetí. «No, estoy aquí». Él me miró, luego miró a la secretaria, como si intentara acomodar una imagen que se le había movido. «Pase», dijo, bajando la voz. Su oficina no había cambiado. Un escritorio grande de madera, archiveros hasta el techo, un cuadro viejo de paisaje detrás del sillón. Me senté frente a él y dejé el bolso a un lado. Cerró la puerta y volvió a mirarme, aún con esa expresión de desconcierto. «Le llamé varias veces», dijo. «Pero Valeria me dijo que usted se había ido lejos a descansar». Apreté las manos sobre mis piernas. «¿Valeria dijo eso?». Él asintió. «Dijo que usted estaba demasiado afectada, que no quería ver a nadie,
Dijo que ella se encargaría de todo por usted. Cada palabra fue encajando como piezas frías en un espacio vacío dentro de mi cabeza. ¿De qué está hablando?, pregunté, aunque ya empezaba a entender. Él sacó una carpeta gruesa del cajón y la colocó sobre el escritorio. De la lectura del testamento de Roberto dijo: ¿No le avisaron? Escuché mi propia respiración, pesada y clara. ¿Hubo lectura del testamento? Me observó con atención. Su mirada pasó del asombro a la preocupación. Usted tenía que estar ahí, Carolina. Usted es la primera persona que se menciona. Sentí que el piso se inclinaba. Me aferré a la orilla de la silla para que la voz no me temblara. ¿Cuándo fue? La semana pasada, respondió. Justo después del funeral. Valeria vino con su esposo. Dijo que usted no podía asistir. Bajé la cabeza y cerré los ojos un segundo. La imagen de Valeria diciéndome: «Descanse, mamá, yo me encargo», me atravesó con una precisión dolorosa. «¿Puede explicarme bien?», pregunté, despacio. «Lo del testamento». Él se recargó en el respaldo y soltó el aire. «Carolina, algo no está bien. Roberto dejó instrucciones muy claras. Y yo preparé una copia para usted. Pero yo nunca recibí nada», dije. Frunció el ceño. «Yo se lo entregué todo a Valeria después de la lectura. Dijo que se lo daría». Solté una risa mínima, sin una gota de alegría. «Ella dijo que lo heredó todo», dije, y luego me echó de la casa. Él se enderezó de golpe. «¿La echó de la casa?», asentí. Y dijo que yo solo era la esposa. El aire en la oficina se volvió pesado. Abrió la carpeta y pasó las hojas con más prisa. «No», murmuró. «Eso no puede ser». Empujó un documento hacia mí. Reconocí de inmediato la firma de Roberto al final. Firme, pareja, inconfundible. «Este es el último testamento», dijo. «Se firmó hace 6 meses. Está notariado». Miré el papel, pero no lo leí todavía. Entonces, ¿qué dijo Valeria en esa lectura? Él suspiró. No discutió. Solo aceptó. «Yo pensé que usted ya lo sabía». Tragué saliva. «¿Y no se le hizo raro que yo no estuviera?». «Sí», respondió. «Pero Valeria fue muy convincente. Dijo que usted necesitaba tranquilidad». Lo miré. «¿Cuánto tiempo conoció a Roberto?». «Más de 20 años», dijo sin dudar. «Entonces, ¿usted cree que Roberto me dejaría sin nada?». Negó con la cabeza. De inmediato. «No, absolutamente no». Fue una frase simple, pero se sintió como un apoyo. Mi pecho aflojó apenas, aunque todo lo que venía seguía siendo un vacío oscuro. «No entiendo», dije. «Nada de lo que Valeria contó cuadra». «Tiene razón», respondió. «Y tenemos que aclararlo». Se levantó y me sirvió un vaso de agua. «Carolina», dijo, lento. «Por lo que me está diciendo, me preocupa que a usted la hayan sacado de algo muy grave. Y no creo que haya sido casualidad». Tomé el vaso, pero la mano me temblaba apenas. «Entonces, ¿qué hago?». Me miró. Ya no era el asombro del inicio, sino la concentración de alguien acostumbrado a mirar verdades incómodas. «Primero», dijo, «usted necesita saber exactamente qué escribió Roberto, y después vamos a hablar de lo que hizo Valeria». Volví a mirar la carpeta sobre el escritorio. Las hojas estaban ahí, silenciosas. Pero yo sabía que dentro de ellas estaban las respuestas a la pregunta que me persiguió toda la noche, y quizá, a partir de ahora, a toda mi vida. El abogado se sentó de nuevo detrás del escritorio, ajustó sus lentes de armazón fino y abrió por completo la carpeta gruesa frente a mí. El susurro del papel fue suave, pero en esa oficina silenciosa sonó tan claro que sentí que mi corazón latía al ritmo de cada página que pasaba. Me enderecé en la silla, con las manos sobre las piernas, tratando de mantener la respiración pareja. No sé por qué. Pensé en Roberto cuando iba a decir algo importante. Él también solía hacer una pausa, como para asegurarse de que el otro estaba listo. «Carolina», dijo el abogado, con voz grave y lenta, «quiero que escuche bien, no para asustarla, sino para que entienda cada palabra». Asentí. «Sí, por favor léalo».
Él bajó la mirada a la primera línea y empezó. Su voz era pareja, sin adornos, la voz de alguien que ya ha leído cientos de testamentos. Pero aún así, yo escuché una cautela inusual. Yo, Roberto Morales, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, otorgo el presente testamento para disponer de mis bienes. Escuchar el nombre de Roberto en esa oficina me hizo estremecer apenas. Lo escuchaba, pero al mismo tiempo era como si no escuchara. La imagen de él, sentado en su despacho, la espalda un poco encorvada, esa pluma estilográfica de siempre en la mano, apareció con una claridad que dolía. El abogado siguió leyendo, párrafo por párrafo, y entonces se detuvo. La primera parte dijo, tiene que ver con la casa. Levantó la vista hacia mí, como para asegurarse de que yo iba siguiendo. Dejó en su totalidad la casa ubicada en la dirección, a mi esposa, Carolina Morales, junto con todos los muebles, pertenencias y objetos personales dentro del hogar. Se me zumbó el oído por un instante. ¿La casa?, repetí muy quedito. El abogado asintió. Sí, sin copropiedad, sin condiciones. Me llevé la mano al pecho, como si necesitara sostener algo que estaba a punto de romperse. Esa casa de la que me habían corrido como si yo estorbara, Roberto la había dejado escrita, clara y definitiva, como mía. El abogado no se quedó ahí. Siguió con la parte de los bienes financieros. Las cifras no eran de esas que marean por ambición, sino por el contraste brutal con lo que yo acababa de vivir. 70% de todos los bienes financieros, leyó, incluyendo cuentas bancarias, inversiones, fondo de retiro, se transfieren a mi esposa, Carolina. 70%. Cerré los ojos un segundo. Yo no era alguien que jamás hubiera oído hablar de dinero. Viví junto a Roberto toda mi vida. Lo escuché hablar de inversiones, de ahorrar, de tener un respaldo. Pero ese número, en este contexto, no significaba riqueza. Significaba confirmación. Confirmación de que yo no había sido abandonada, de que la historia que Valeria contaba no solo era falsa, sino una deformación hecha a propósito. El abogado se aclaró la garganta y pasó a la siguiente sección, la parte destinada a mi hija, Valeria Morales. Abrí los ojos y lo miré. Esto, dijo, está colocado dentro de un fideicomiso. ¿Un fideicomiso?, pregunté. Sí. No se entrega directamente. Siguió leyendo, más despacio. Sentí que él también estaba midiendo cada palabra, como si entendiera el peso que cargaban. Esta cantidad solo se libera por etapas, a partir del momento en que Valeria alcance la edad establecida. Se detuvo, con total claridad, con una condición. Me escuché el latido en los oídos. ¿Qué condición?, pregunté, con la voz seca. El abogado me sostuvo la mirada. Una condición relacionada con la manera en que ella la trate a usted. Bajó la vista y leyó textual, sin añadir ni quitar nada. En caso de que mi hija, Valeria Morales, incurra en conductas de falta de respeto, maltrato o acciones que dañen la dignidad y la seguridad de mi esposa después de mi fallecimiento, la totalidad de los bienes colocados en el fideicomiso para Valeria se transferirá automáticamente a mi esposa, Carolina. El aire en la oficina se quedó helado. Yo me quedé inmóvil, sin poder decir nada. Solo miré el expediente frente a mí, donde la firma de Roberto estaba ordenada al final de la hoja, como un punto final frío para cualquier discusión. Roberto, susurré, sin saber si lo estaba llamando a él o a mi propia memoria. El abogado me dejó en silencio un momento. Luego dijo muy bajito, él fue muy cuidadoso y muy claro. Levanté la vista. ¿Él pensó en esto? El abogado asintió. No solo lo pensó, lo preparó. Se me escapó una risa corta, atorada, sin alegría. Entonces, desde el principio, Valeria con sus propias manos activó esa cláusula, continuó el abogado, sin esquivarlo. Por lo que usted me cuenta, que la hayan corrido de la casa, que la hayan tratado así, no solo es incorrecto moralmente, también es suficiente para aplicar la cláusula. Bajé la cabeza, entrelazando las manos con fuerza. Las frases de Valeria, su mirada fría, los billetes sobre la mesa, todo se acomodó de golpe en una imagen completa y cruel.
Ella no lo sabe, dije despacio. ¿No sabe de esa cláusula?, preguntó el abogado. Creo que no respondí. Si lo supiera, no habría hecho eso. El abogado suspiró. Roberto fue muy reservado con esa parte. No quería provocar conflicto en vida. Alcé la cara, con los ojos ardiéndome. Él sabía, dije, con un temblor leve en la voz. Sabía de lo que su hija podía ser capaz. El abogado no lo negó. Él me dijo una vez que le preocupaba la actitud de Valeria con el dinero, y con usted. Esa frase me levantó otra tristeza. No la tristeza de la traición, sino la tristeza de entender que el muerto había visto todo con más claridad de la que yo me atrevía a admitir. Entonces, ahora pregunté, ¿qué significa esto? El abogado cerró el expediente y puso las dos manos sobre el escritorio. Significa que legalmente usted es la heredera principal, y lo que Valeria cree que tiene en las manos ya no le pertenece. Tragué saliva. ¿Y los papeles que ella me enseñó? El abogado frunció el ceño. Si hay documentos que dicen que usted no recibe nada, es muy probable que sean una versión anterior o, peor, documentos inválidos. Me miró, y su expresión se volvió más seria. Carolina, tengo que ser directo. Lo que hizo Valeria, excluirla de la lectura del testamento, mentir sobre el contenido, apropiarse de la casa, no es solo un asunto familiar. Me quedé callada. Tiene indicios de abuso a una persona mayor y de fraude, continuó, con voz baja pero firme. Y esta cláusula es la trampa que Roberto dejó puesta. No para castigar, sino para protegerla a usted. Me recargué en el respaldo, como si acabara de salir de un cuarto oscuro y sofocante. No sentí satisfacción. Tampoco sentí un alivio total. Solo vi algo con nitidez. Roberto no me dejó atrás. Él se adelantó un paso enorme. Necesito tiempo, dije. El abogado asintió. Por supuesto. Pero también necesita saber que, a partir de este momento, todo lo que usted ha soportado ya no es solo un asunto privado. Miré otra vez el testamento sobre el escritorio, la firma conocida de Roberto. Él sabía que a mí no me iba a ser fácil levantarme, dije en voz baja. El abogado sonrió con tristeza. Tal vez por eso lo hizo por usted. Respiré hondo. El dolor seguía ahí, pero debajo de ese dolor ya había una verdad puesta con firmeza, una verdad que no se borra con mentiras ni con dos maletas plantadas frente a una puerta. El abogado se levantó, caminó hacia la ventana y jaló apenas la cortina para que entrara la luz. El sol de México, al mediodía, cayó sobre el escritorio de madera, resaltando las vetas viejas, igual que la mesa del despacho de Roberto en la casa. Yo seguía sentada, con las manos en las piernas, y la mente todavía no alcanzaba a seguir del todo lo que acababa de escuchar. Pero una cosa ya era clara. Desde el instante en que Valeria me empujó fuera de esa casa, todo cambió de una forma irreversible. Carolina, dijo el abogado al voltear, con la voz más grave, esta cláusula no requiere discusión. Entra en vigor automáticamente. ¿Automáticamente?, pregunté, alzando la vista. Sí, respondió. No hace falta que un juez lo determine primero, ni que usted pruebe algo más en este primer paso. La conducta de Valeria, correrla de la casa, apropiarse de los bienes, excluirla de la lectura del testamento, es suficiente para activar la cláusula que Roberto dejó. Respiré hondo. Activar la cláusula sonaba seco, frío, de lenguaje legal, pero en mi cabeza aparecía como algo totalmente cotidiano. Dos maletas bloqueando el paso, el sonido de las ruedas golpeando los escalones, los ojos de mi hija cuando dijo, «Mamá solo es la esposa». Entonces, su parte, dije despacio, ¿ya no es de ella? El abogado asintió. Legalmente, así es. Lo del fideicomiso ya cambió a su favor, en espera de completar los trámites de confirmación. Bajé la cabeza, no por alegría. Algo distinto se me subió, algo difícil de nombrar. No era victoria, era un escalofrío al entender que mi hija se había empujado sola fuera de todo lo que pudo haber conservado, solo por la prisa. Pero Valeria no se va a quedar quieta, dije. Ella no es de las que aceptan perder. El abogado me miró largo, y luego asintió lentamente. Tiene razón. Y precisamente por eso,
Tenemos que seguir. Volvió al escritorio, tomó el teléfono y marcó un número. Alcancé a oír frases cortas, firmes. Banco, cuentas, congelar temporalmente. Colgó y me miró. Este paso es necesario, explicó. Cuando hay indicios de fraude, las instituciones financieras están obligadas a detener cualquier movimiento relacionado con bienes en disputa. Indicios de fraude. Repetí. Los documentos que Valeria usó para afirmar que heredó, dijo muy probablemente, no son la versión final. Y además, que usted haya sido excluida de la lectura del testamento es una falta grave. Me recargué en el respaldo, con el cansancio cayéndome encima. Pensé en Valeria en ese momento, quizá en mi casa, abriendo closets, acomodando cosas, creyendo que ya todo era suyo. Me pregunté cuándo se daría cuenta de lo que estaba pasando. La respuesta llegó más rápido de lo que imaginé. Mi teléfono vibró, silencioso en la bolsa desde hace rato. Lo saqué. Vi el nombre en la pantalla. Valeria. Levanté la vista hacia el abogado. Él solo asintió, indicándome que podía contestar. Presione. Bueno, la voz de Valeria salió, ya sin esa calma de antes. Mamá, ¿qué está pasando con la cuenta? El banco dice que está bloqueada. Cerré los ojos un segundo y luego los abrí. Estoy sentada con el abogado de tu papá, dije. Está revisando el testamento. Del otro lado hubo silencio unos segundos. ¿Qué testamento ahora?, dijo Valeria rápido. Si ya todo quedó resuelto. No respondí. No quedó resuelto. Su voz subió, con la irritación a flor de piel. Mamá, ya te metieron ideas. Estás confundida por el duelo. Apreté los labios. Valeria, dije, despacio, ¿tú sabes si en el testamento hay alguna cláusula? ¿Cláusula?, repitió, y se le cortó el impulso un instante. No hay ninguna cláusula. Miré el expediente frente a mí y dije, sí hay. Y tú acabas de activarla. No entiendo de qué estás hablando, respondió, pero ya no sonaba segura. Tu papá dejó tu parte en un fideicomiso, dije, y dejó escrito con toda claridad. Si tú tratas a tu mamá con falta de respeto después de que él muera, esa parte se transfiere a tu mamá. El silencio se alargó. Esta vez escuché, clarito, su respiración agitada al otro lado. No puede ser, susurró Valeria. Te estás inventando eso. El abogado está aquí, dije. Puedes hablar con él directamente. No, saltó Valeria. No hace falta. Yo solo estaba cuidándote. Lo de hace rato llevarte a descansar fue porque tú no estabas bien. Correrme de mi casa, corregí, con una calma que a mí misma me sorprendió. Y darme unos billetes. La voz de Valeria empezó a temblar. Mamá, no entiendes. Yo lo hice por tu bien. Esa casa tiene demasiados recuerdos. Tú no ibas a aguantar. Lo hiciste, la interrumpí. Porque creíste que yo no tenía opciones. Oí algo como una silla moviéndose bruscamente. Tal vez Valeria se levantó, caminando de un lado a otro. ¿Quién te está metiendo cosas?, dijo, ya agresiva. ¿Ese abogado? Él no sabe nada de nuestra familia. Miré al abogado y respondí. Él sabe exactamente lo que tu papá escribió. ¿Y los papeles que yo tengo?, insistió Valeria. Son reales. Tienen firma. Vamos a dejar que el banco y las autoridades lo verifiquen, dije. La cuenta congelada no es porque yo lo haya pedido. Es el procedimiento. Valeria gritó, ya sin sostener la cortesía. Mamá, estás destruyendo todo. Yo tengo hijos, tengo una vida, y yo también tengo mi vida, dije. Y por primera vez mi voz se endureció. ¿Y tú no pensaste en eso cuando metiste las maletas y me dijiste que me fuera? Del otro lado se quedó en silencio. Luego su voz bajó, cambiando a otro tono, uno que yo conocía desde que era niña. Mamá, ¿podemos hablar otra vez? Yo no sabía que esto se iba a poner así. Cerré los ojos, con una tristeza más honda que el coraje. Valeria, dije, tú no solo me mentiste. Actuaste como si yo fuera un estorbo que había que quitar. La oí sollozar, pero ya no supe si era arrepentimiento o miedo por perder el control. Hablamos después, dije. Cuando todo esté claro. Colgué. La mano me tembló un poco. El abogado me miró, serio, sin sorpresa. Ya vio, dijo.
Reacciona como alguien a quien le quitan algo que cree que le pertenece. Ya no reconozco a mi hija, susurré. El abogado negó apenas con la cabeza. Tal vez por primera vez está viendo quién es ella cuando ya no tiene el cuidado como disfraz. Abrió otra carpeta. Ya pedimos revisar movimientos recientes, dijo. Hay indicios. Poco normales. ¿Poco normales cómo? Pregunté. Transferencias de prueba, respondió. Cantidades pequeñas, repetidas. Como si alguien estuviera tanteando si el sistema reacciona o no. Me recorrió un escalofrío. Como un depredador, dije, sin pensarlo. El abogado me miró y asintió lentamente. Sí. Y cuando los descubren, su primera reacción no es pedir perdón, sino negar y culpar a alguien más. Me quedé quieta. En mi cabeza, Valeria dejó de ser la niña que cargué en brazos y pasó a ser una adulta que eligió su camino con demasiada claridad. No fue un arranque, fueron pasos medidos, uno tras otro. Roberto lo vio venir, dije, como hablándome a mí misma. Tal vez, respondió el abogado. Y por eso le dejó a usted no solo bienes, sino el derecho de no ser empujada al margen de su propia vida. Respiré hondo. Afuera se oían claxones, gente pasando, la ciudad viva, y yo, por primera vez en días, ya no me sentí solo como alguien a quien abandonaron, sino como alguien parada frente a una verdad que ya no tenía vuelta atrás. Esa tarde, cuando salí del despacho del abogado, la ciudad parecía bajar una marcha. El sol caía sobre los techos bajos y alargaba sombras sobre la banqueta agrietada. Caminé un tramo, respirando el aire familiar, humo de coches, el olor a elote asado de un carrito en la esquina, el aroma de café tostado de un local donde unos señores suelen hablar de fútbol. Todo seguía igual. La única distinta era yo. En mi bolso, el teléfono no dejaba de vibrar, pero no me apresuré a contestar. Necesitaba un silencio para entender que la rueda ya había empezado a girar y no se iba a detener porque alguien lo suplicara. Apenas me senté en la banca de la parada del camión, entró la primera llamada. El nombre de Valeria apareció en la pantalla. Cerré los ojos y contesté. «Bueno, mamá. El banco dice que mi tarjeta no pasa», dijo, apurada, respirando rápido. «Seguro se equivocaron. Habla tú para que lo arreglen». Miré los coches pasar frente a mí y contesté. Despacio. El banco no se equivocó. Están revisando. ¿Revisando qué? Casi gritó Valeria. Todo está en regla. Tú sabes que yo no. Valeria, la interrumpí. Ahorita bájale. Lo que está pasando es el procedimiento. Del otro lado oí pasos rápidos, puertas abriéndose y cerrándose. Luego su voz cambió ese tono que conocía. Mitad víctima, mitad reproche. Mamá está exagerando. Tú no estás bien. Estás confundida por el duelo. Esa frase ya no me dejó paralizada como antes. La escuché como una frase vieja, ensayada. Eso no es justo, respondí. Y tú lo sabes. Silencio. Luego, un suspiro. Solo quiero hablar contigo, mamá, dijo Valeria, con la voz más suave. Tú y yo podemos resolverlo a solas. No hace falta meter a gente de afuera. ¿Gente de afuera?, pregunté. ¿Te refieres al abogado de tu papá? Él no entiende a nuestra familia, respondió de inmediato. Él solo ve papeles. Sonreí con tristeza. Justo los papeles dijeron lo que tú no dijiste. La llamada terminó de golpe. Me subí al camión y me senté pegada a la ventana. Cuando el camión arrancó, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Esteban. Carolina, dijo él, con la voz grave, intentando mantener la cortesía. Tenemos que hablar. Te escucho, respondí. No por teléfono, dijo Esteban. En persona, a solas. Es un asunto de familia. Miré mi reflejo en el vidrio. Una mujer con canas ya visibles, la mirada cansada pero ya sin apartarse. Ya no hay nada privado, dije. Esto ya rebasó ese punto. Carolina bajó la voz. Esteban, Valeria solo actuó porque se preocupa por ti. Tú sabes lo sensible que es. ¿Sensible?, repetí. Me corrió de la casa y me dio unos billetes. Esteban guardó silencio un segundo. Luego habló con un tono más calculador. Podemos llegar a un acuerdo, temporal, para evitar escándalo. ¿Qué acuerdo?, pregunté. Tú regresas a la casa, dijo. Todos hacemos como si no hubiera pasado nada.
Las cuentas se desbloquean. Y todos bien. Solté una risita apenas audible. ¿De veras crees que esto es como un apagador? ¿Que se prende y se apaga? Carolina, no entiendes, dijo Esteban rápido. Si esto se va lejos, va a afectar a mucha gente. Y tú tampoco quieres que Valeria. Yo no quiero que me traten como si no existiera, dije, todavía con calma. Y eso ya pasó. Estás exagerando, se endureció Esteban. ¿Sabes cuáles son las consecuencias? Miré hacia la calle, donde un grupo cruzaba. Alguien se detenía a comprar tamales. Otros se saludaban con ese gesto de siempre. Sí sé, respondí. Y las acepto. Colgué. Mi mano ya no temblaba. Sentí una quietud rara. No era paz, era claridad. Claridad de que esas llamadas no eran para pedir perdón, sino para recuperar el control. Esa noche regresé al despacho del abogado, tal como habíamos quedado. Él estaba ahí con 2 personas más. Un hombre con traje oscuro, de porte serio, y una mujer con el cabello recogido, sosteniendo una libreta. Noté de inmediato la diferencia en el ambiente. Ya no era un intercambio familiar. Esto era asunto de la ley. Carolina, dijo el abogado, quiero presentarte. Ellos van a encargarse de la parte de la investigación. Asentí y saludé de mano a cada uno. Nadie se mostró apresurado. Me preguntaron cada detalle, los papeles que me dio Valeria, el momento en que me excluyeron de la lectura del testamento, lo del motel. Yo contesté despacio, con cuidado, como si estuviera acomodando una cadena de recuerdos revueltos en un orden. ¿Usted notó algún movimiento inusual antes?, preguntó la mujer. Yo no lo manejaba directamente, respondí, pero vi que Valeria preguntaba demasiado sobre las cuentas. Y Esteban hablaba mucho de optimizar. El hombre tomó nota y asintió. Ya vimos algunos movimientos pequeños, dijo. Montos de prueba, como para ver cómo reacciona el sistema. Tragué saliva. Entonces, ¿ahora qué? El sistema ya reaccionó, respondió. Y ahora vamos a seguir. La noche cayó rápido. Salí del despacho cuando ya se estaban encendiendo las luces de la calle. De camino al motel, el teléfono no dejó de vibrar. Ya no contesté. Yo sabía que cada llamada traía el mismo mensaje. Miedo envuelto en reproches. A la mañana siguiente, yo estaba sentada junto a la ventana del cuarto del motel, tomando un café aguado de la máquina expendedora, cuando escuché un claxon en el estacionamiento. No era un sonido conocido. Miré hacia abajo. Se detuvieron 2 vehículos. Bajaron personas con uniforme, caminando rápido, pero sin correr. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Valeria. Mamá, hay gente en la casa. ¿Qué está pasando? Dejé el teléfono sobre la mesa, con el pecho pesado. No sentí alegría, tampoco satisfacción, solo una tristeza muy honda. Por mi hija, por la elección que hizo, por todo lo que pudo haber sido distinto. Un momento después, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Esteban. Contesté. Carolina dijo, con la voz baja y apurada, «Tienes que hacer algo. Están hablando de abuso a personas mayores, de fraude. Esto es un malentendido». Yo dije la verdad, respondí. Solo eso. No puedes dejar que ellos. Esteban dudó. Tú sabes que esto nos va a destruir. Lo sé, dije. Pero yo no lo empecé. Del otro lado sonó otra voz, no la de Esteban. Luego, la llamada se cortó. Me quedé sentada mucho tiempo, mirando el chal viejo sobre la silla. Pensé en la casa, en el despacho de Roberto, en el tercer cajón de la derecha. Pensé en esas noches en que la familia se reunía, cuando todo todavía no había sido deformado por el dinero y la avaricia. Esa tarde, el abogado me llamó. Los tienen detenidos de manera provisional, dijo, sin pesadez y sin alivio. Cargos relacionados con abuso a una persona mayor y fraude. Cerré los ojos. Hicieron suerte al oír. Gracias, dije, sin saber qué más decir. Carolina continuó. Sé que esto no es fácil. No respondí. Pero era necesario. Cuando colgué, la ciudad allá afuera seguía ruidosa como cualquier día. La gente seguía comprando y vendiendo, seguía riéndose, seguía cruzándose sin saber que, en un cuarto pequeño de motel, una mujer acababa de cruzar el último límite del silencio.
Yo no sabía cómo sería mañana. Solo sabía que, desde este momento, la verdad ya tenía voz, y no se iba a apagar con llamadas de pánico, ni con culpas de siempre. En los días siguientes, regresé a mi casa no para vivir ahí, sino para mirar de frente lo que Roberto dejó. La puerta del despacho se abrió con ese olor conocido a madera vieja, a papel y a tinta que se había quedado pegado en las paredes durante años. La luz entraba por la ventana alta y caía justo sobre el escritorio donde él se sentaba. Me quedé ahí mucho rato, con la mano sobre la superficie, sintiendo que, si cerraba los ojos, podía escuchar el sonido de su silla al moverse, su carraspeo leve, y luego su voz hablando de trabajo. El abogado me propuso revisar a detalle todos los archivos del negocio no para desconfiar de Roberto, sino para cerrar cualquier hueco que Valeria y Esteban pudieran aprovechar. Asentí, aunque por dentro me subió una preocupación vaga. Roberto era meticuloso, pero meticuloso no significa simple. Él había pasado por demasiados años, demasiadas relaciones de negocio. Abrí cada cajón, cada caja de documentos, tal como él me había dicho, en orden, sin saltarme nada. Al principio, todo se veía familiar. Contratos, actas, facturas, todo clasificado con claridad. Pero mientras más avanzaba, más veía detalles que no cuadraban. Honorarios de consultoría, repetidos con regularidad, empresas intermediarias con nombres que sonaban legales, pero con direcciones dudosas. Yo no entendía todo, pero lo suficiente para ver que algo no estaba bien. Llamé al abogado. Llegó esa misma tarde, acompañado de una mujer más joven, de movimientos rápidos y mirada filosa. Tenemos que mirar más de cerca, dijo. No para culpar, sino para entender. Nos sentamos alrededor del escritorio de Roberto y fuimos carpeta por carpeta. La mujer anotaba rápido, a veces se detenía y me hacía preguntas muy concretas. ¿Con quién se veía Roberto? ¿A dónde iba? Si había mencionado algo raro. Contesté todo lo que recordaba. Cada respuesta me jalaba de regreso a esas noches antiguas. Roberto llegando tarde, diciendo que la reunión se alargó. Roberto más callado de lo normal frente a los números. Entonces el abogado dejó el montón de papeles sobre la mesa y me miró. Carolina dijo despacio, «Hay indicios de un flujo de dinero poco normal». Sentí un nudo en el pecho. «¿Usted está diciendo que... lavado de dinero?» «Aún no concluimos nada», respondió. «Pero hay suficiente para que otros... hagan suposiciones». Suposiciones. La palabra ni siquiera terminó de caer cuando mi teléfono vibró. Esta vez era Valeria, no con pánico, sino con calma. Una calma sospechosa. «Mamá», dijo, «creo que ya es hora de que hablemos de frente». «¿Por qué?», pregunté. «Porque sé lo que estás viendo», respondió Valeria. «Y creo que tú no vas a querer que todo se malinterprete». Quedamos de vernos en un café viejo cerca de la plaza, donde a Roberto le gustaba leer el periódico por las mañanas. Llegué temprano y pedí un café negro. Valeria llegó con Esteban. Se sentaron frente a mí, bien arreglados, con mirada alerta. «Voy a ser directa», empezó Valeria. «Papá hizo cosas sucias». La miré a los ojos. «¿Estás segura?» Esteban se metió, con la voz grave y segura. «Nosotros tenemos información. Si esto sale afuera, se va a poner muy feo. Para todos». «¿Todos quién?», pregunté. «Para ti», dijo Esteban. «Para el legado de tu esposo. Para ti misma». Valeria puso la mano sobre la mesa y se inclinó hacia mí. «Mamá puede quedarse con una parte, la parte limpia. Lo demás, entiérralo. A cambio, todo se queda aquí». Los miré y de pronto me parecieron extraños. «Eso es chantaje», dije. Valeria apretó los labios. «Eso es la realidad». Me levanté, dejando el café sin tomar. «La realidad de ustedes no es la mía». Esa noche no dormí. Me quedé en el despacho, viendo carpetas, oyendo la ciudad respirar allá afuera. Pensé en Roberto, en cómo siempre insistía en que la verdad no le teme a la luz. Y entendí. Si había oscuridad, yo no la iba a tapar con silencio. A la mañana siguiente fui con el abogado a otro edificio, sin letreros llamativos, sin una recepcionista sonriente. Una mujer de traje oscuro nos recibió con una mirada directa. Me escuchó sin interrumpirme.
Cuando mencioné la propuesta de quedarse con lo limpio, ella asintió y anotó. ¿Está dispuesta a colaborar?, preguntó. Estoy dispuesta a decir la verdad, respondí. La reunión duró horas. Ellos preguntaban, yo respondía. Me propusieron apoyar en algo, grabar la conversación si Valeria y Esteban seguían chantajeando. Lo pensé mucho tiempo, no por miedo, sino por el peso. Pero al final, asentí. Nadie debería vivir bajo la punta de una amenaza. La siguiente cita fue en la casa, en la sala donde Valeria se había parado con los brazos cruzados para decir, «Mamá, solo es la esposa». Me senté ahí, tranquila, mientras ellos llegaron con esa seguridad recuperada. Esteban habló primero, presentando la opción como si fuera un trato. Valeria añadió, usando su tono suave de antes. «Solo queremos protegerte». Mamá dijo, «¿Quieren protegerse ustedes?», respondí. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio. Me senté, con la mano temblándome apenas. No me sentí feliz. Solo sentí que una puerta ya se había abierto, y lo que había detrás no se podía cerrar. Los días siguientes pasaron rápido. Llamadas, papeles, reuniones discretas. Y luego, una mañana, me pidieron regresar al edificio de antes. La mujer del traje oscuro me miró y sonrió apenas. «Hay algo que necesita saber», dijo. «Lo que usted teme no va por donde usted cree». Me mostró otra carpeta, gruesa, con sellos puestos con cuidado. Roberto no era quien lavaba dinero, dijo. Él era informante. No entendí al instante. «¿Para quién?», «Para nosotros», respondió. Durante años, el mundo se me inclinó. Me senté, aferrándome al borde de la silla. Esos movimientos extraños se explicaron. Dinero monitoreado, empresas intermediarias como cobertura. Roberto había trabajado en silencio, a su manera, creyendo que la verdad necesita tiempo. Entonces, ¿la herencia?, pregunté. Legal, dijo. Dentro del marco de cooperación. Cerré los ojos y las lágrimas se me salieron. No por alivio, sino por entender que el hombre que amé cargó cosas que yo nunca supe. Él no lo dijo, no lo presumió, solo lo hizo. Lo que vino después pasó rápido y sin adornos. Valeria y Esteban quedaron frente a cargos nuevos, ya no amenazas vagas, sino hechos registrados. Yo no asistí a esas diligencias. Me quedé en casa. Abrí las ventanas y dejé que el sol entrara en el despacho viejo de Roberto. Pasaron 6 meses. Empecé a arreglar la casa, sin prisa y sin lujo. Elegí un color claro para la sala, ordené la biblioteca, guardé lo que era recuerdo y tiré lo que ya no hacía falta. Convertí el despacho en un pequeño estudio, un lugar para pintar, un lugar para quedarme en silencio con mis pensamientos. En las mañanas, preparo café, pongo música bajita y dejo que el pincel me guíe. Hice un fondo pequeño y empecé con conversaciones sencillas, con gente como yo, que alguna vez fue tratada como carga, empujada a la orilla. Yo no predico, solo escucho y señalo caminos cuando me los piden. Hay días en que recuerdo a Valeria, no a la mujer que me chantajeó, sino a la niña que se dormía en mi hombro cuando el coche iba de noche. La recuerdo, pero no regreso. Aprendí a poner límites, como Roberto lo hacía, en silencio y con firmeza. Me quedo de pie en mi propia casa, viendo la luz caer sobre la pared, y me repito una frase sencilla cada mañana. Son sangre, pero familia es quien no me convierte en presa. Y me quedo mucho rato después de todo, en esta casa que volvió a estar en calma, y entiendo que hay historias que no terminan con ganar o perder, sino con despertar. Si esta historia te tocó, dale like con calma, sígueme y suscríbete para que nos sigamos encontrando en lo que viene. ¿Desde dónde me estás viendo? ¿Y alguna vez tuviste que levantarte para defenderte? Quiero leerte en los comentarios.